Hola, mi palabra de hoy es pobre. ¿Qué tema para alguien que vive en un país pobre, en donde la mayoría de sus habitantes son pobres? Pero igual quiero encontrar palabras, significados que nos dejen más claro el tema. Pobre es él o las personas que no tienen dinero ni lo necesario para vivir. Esto puede ocurrirle a una persona o a una familia en donde haya niños y ancianos. Digo esto porque en estos extremos de la vida hay una necesidad física de cuidado, de alimentación necesaria para que en el caso de los niños puedan crecer mejor que aquellos que solo comen alimentos sin los nutrientes necesarios, y esto puede afectarlos para su desarrollo futuro. Y en el caso de los ancianos, también necesitan alimentos por el desgaste de ese cuerpo que ha trabajado toda una vida y que tampoco puede comer cualquier cosa, ya que a lo largo de su vida seguramente ha sufrido trastornos de enfermedad física y emocional que les afecta por todos lados. Y el coronavirus nos dejó bien claro esto, ya que la mayoría de muertos han sido mayores, creo que entre 70 y 75 años, y de ahí para arriba. Es que a esa edad hay organismos que han pasado por enfermedades y también a veces horas y horas de trabajo, grandes sufrimientos. Y bueno, no todas las personas tienen la misma fortaleza para encarar la vida o la alegría, y las ganas a veces van quedando atrás, con los sueños y las esperanzas de una vida mejor. Sabemos el significado de la palabra necesitado, indigente, pordiosero, y también escaso, humilde, modesto. Como que todas estas palabras serían sinónimos, igual si analizábamos a cada una por separado, quizá tendrían significados distintos, pero con una diferencia mínima. Se puede ser necesitado de afecto porque no supo cómo ganarse el afecto, se quedó solo y a nadie le interesa esa persona. Quizás si fuese con un perro viejo y con pulgas, hay programas que protegen a estos animales, tanto que una vez tratados parecen más nuevos. Pero los programas son para perros, no para humanos. Si queremos saber qué dicen algunos libros de necesitado, un ser necesitado de cariño, que esto es muy amplio, es un pobre que no tiene lo indispensable para vivir, como alimentación, que es una necesidad de los seres vivos, y nos llevan a otra palabra, menesteroso, alguien que ni siquiera tiene un lugar propio para dormir. Indigente, persona muy pobre que no tiene ni para comer. Es necesitado, mendigo, quien pide limosna, o sea, un pordiosero. ¿Por qué hoy debemos hablar de pobreza? Indigente, mendigo. Si recuerdo que cuando estudiaba en la escuela se decía que nuestro país era rico por su tierra, ya que había grandes extensiones para criar ganado, ovino, caballos, etc. Y que también sus suelos eran ricos para sembrar trigo, maíz, cebada, centeno, para frutales, para viñedos, para aquellas verduras que son necesidades básicas, papas, zanahorias, zapallos, etc. Y así mucho más. Un país rico en sus aguas,
necesario para que todo lo anterior pueda vivir. Y así estudiábamos ríos en distintos lugares del país, y esos ríos tenían peces también para alimento. El mar argentino que contiene cantidades de peces. En fin, que por el lado de la alimentación veníamos bien, y que el progreso en el futuro, ese progreso que vendría con máquinas, con molinos, harineros, máquinas sembradoras y cosechadoras, en fin, que aquello parecía un cuento del cuerno de la abundancia. Luego venía otra materia que se llama historia. La historia no era tan generosa. Allí se nos hablaba de la llegada de españoles, de sus incursiones por el río de la Plata y tal vez Paraná. Ellos vinieron en busca de riquezas con grandes naves, y aunque en un principio solo se quedaron por donde es hoy Buenos Aires, de a poco fueron invadiendo el resto del país, matando a los aborígenes, quienes contaban con armas muy precarias, y así fue como a fuerza de matar y cazar a los nativos de esta tierra, fue como se adueñaron del continente, con la excusa de la religión, de imponer a sangre y muerte la religión de ellos. Cazaban a los dueños de la tierra para hacerse de esclavos, que por supuesto morían pronto, de tristeza, de dolor, de miedo. Así se radicaron españoles y otros europeos que deseaban poseer nuestras tierras. A medida que pasan los años, estas tierras, cuyo nombre era Virreinato del Río de la Plata, y eran gobernados por un virrey que residía en Buenos Aires, pero las decisiones se tomaban en España. Fue necesario que llegara un general San Martín, un Belgrano, un Güemes y otros patriotas, dispuestos a lograr la libertad de estas tierras, y en sucesivas guerras pudiesen correr a los españoles, y así fue San Martín quien libertó a Argentina, Chile y Perú. Por supuesto que corrió mucha sangre de los nuestros. Parece que llovió mucho porque la sangre está bastante lavada. Y en esa época, en toda aquella gente que fue a luchar para libertar a nuestra patria, quedó pobre y también fueron saqueados, y la falta de trabajadores, de manos que trabajaran la tierra y de los cuerpos que tiñeron nuestra tierra de sangre, donde quedaron tantos que lucharon para la libertad de nuestro país. Y esto hizo que por mucho tiempo faltaran manos para el trabajo en los campos, en las ciudades. Claro que Buenos Aires siempre se arregló para ser una ciudad grande y en donde su gente no pasara hambre. Existió una guerra de unitarios y federales, es decir, guerra entre hermanos se podría decir. Pero bueno, uno entiende que Buenos Aires en ese momento era como la ciudad que quería mandar todas las provincias. Pero por otro lado se quería un gobierno federal en donde todas las provincias tuviesen igualdad de derechos. Pero bueno, parece que los unitarios siguen viviendo en Buenos Aires. Y luego vino la campaña del desierto. ¿Qué tal? Y le llamaron conquista a la matanza de los dueños de la tierra. Eran salvajes, eran inocentes, pero les quitaron la tierra para que cada general, cada militar tuviese su gran estancia para veranear o para hacerse millonario. Y luego, cuando surgieron los gauchos, estos eran vagos que no querían trabajar la tierra,
eso decían ellos, y los usaron como peones. Y así siguió la historia, para lo que es hoy nuestra patria. Buenos Aires sigue siendo la reina del Plata, y las provincias unidas del sur. Todos hoy somos parte de este país triste y pobre, pero hoy gozamos de libertad de expresión. Pero cuidado, no es tanta, no sea que digamos que los buenos eran malos y los malos eran otros. Pero la pobreza está siempre presente, a pesar de que hace muchos años llegó un hombre a ser presidente de este país del sur y tuvo una mujer que le ayudó a ayudar a erradicar, aunque fuese un poco, esa pobreza triste del que no tiene trabajo, del que no tiene estudios, que no puede defenderse, y vivía mal, y los hijos crecían mal, sin salud, sin comida, sin estudios. ¿Cómo habrá sobrevivido esa gente de las provincias? Sé que antes de Perón hubo presidentes, muchos, pero su preocupación por las 23 provincias, contando la Reina del Plata, no se notaba, ya que Buenos Aires seguía siendo la favorita. Cuando Perón y Eva llegaron al poder, fue realmente la llegada de un cambio para los pobres de mi tierra. Hubo un gran terremoto que se tragó una ciudad construida con ladrillos de barro, una ciudad que se desmoronó con ese temblor terrible. Ese dolor y ese sufrimiento sirvió para algo, para que se mandaran arquitectos, ingenieros, médicos, enfermeras y soldados, por supuesto, a trabajar, a salvar lo que se podía y a construir una ciudad nueva con materiales que no lo tiraran los temblores. Allí comenzó la obra de esta pareja, tratando de sacar de la pobreza y la ignorancia a aquellas provincias olvidadas. El trabajo llegó, la comida, las escuelas y una forma de vida nueva, con esperanzas. Los más olvidados volvieron a creer en la posibilidad de un trabajo seguro, de poder hacer estudiar a sus hijos, de recuperar la dignidad del humano pobre y las manos de mujeres que comenzaron a trabajar para ganar un sueldo, algunas como modistas, operarias, mejor pagas, con un horario de trabajo correcto, con vacaciones, y nacieron los sueños de una vida mejor. Del voto para las mujeres era como tener un poquito de poder, pero como gaucho pobre no usa espuelas de plata, esto un día se acabó. Eva murió joven, miles y miles de trabajadores, de gente agradecida, la despidió. Los oligarcas habían logrado aquello que tanto anhelaban, que aquella pareja se fuera del gobierno. No sea cosa que los pobres se acostumbraran a comer 2 veces por día y a creer que podían estudiar carreras como medicina o abogacía. Es muy sabido que mientras haya ambiciosos que quieren sacar ventajas a un pueblo, seguirá existiendo la pobreza, pero pobreza de todos los colores, pobres de hambre, a quienes le quitaron las esperanzas de un país mejor y hasta la confianza que podían tener de que se cumplieran sus deseos. La ilusión de una economía mejor se vio trunca por un hombre que llegó al poder, yo no sé por qué, es decir, que fue votado, pero me duele recordar cómo engañaron a tanta gente. Pasa que ese hombre nefasto llegó al poder, él con toda su comitiva, que destrozaron el país, las ilusiones de la gente, y lograron mediante la mentira que se descreyera en todo lo que se había logrado en los gobiernos anteriores. Sembraron el odio
y abrieron una grieta entre los argentinos. El señor Macri y su pandilla logró que la gente en menos de 4 años volviese a la pobreza, subiendo precios, nuestras necesidades básicas de abrigo para el invierno. Llenó este país pobre, país del tercer mundo, de desesperanza y tristeza, hambre y miseria. ¿Cuántos manejos extraños habrán hecho para que retrocediéramos muchos pasos hacia atrás? Y encima quienes votaban a Macri o robaban con él se creían ricos. ¿Qué cosa esa de querer cagar a los de abajo? Endeudó a nuestro país y este año en que pensábamos, bueno, ha vuelto el jardín a florecer. El peronismo volvió al poder. ¿Qué pasa este año? Nos mata una pandemia. Venida de Oriente. Ya me parecía que aquello no era tan bueno y los formadores de grietas siguen, que porque tienen un mayor poder económico se sienten los ricos, claro, porque tienen coche, viven en Buenos Aires, viajan, son mejores. Qué triste esta gente que no puede darse cuenta que país del tercer mundo quiere decir pobre, y en este caso pobres de todo. Mataron ilusiones, sueños, esperanzas, y el COVID-19 sigue matando porque puede. Yo soy pintora, por años trabajé como profesora, pero esto no es para tener mejor estatus. Soñé con vivir de vender mis obras, mis creaciones, que aquellas formas y colores llegaran al corazón y a la inteligencia de otros, pero me equivoqué. También somos culturalmente pobres, muy pobres. Bueno, esta es mi palabra del día y espero que les guste o lo menos que me den un me gusta. Y bueno, mañana seguiré con otra palabra. Chao.